Muy buenas noches, bienvenidos a Será Justicia. Bueno, venimos de un fin de semana agitado, obviamente entre las noticias internacionales, entre huracanes, tormentas, inundaciones, sigue y tenemos el caso Maldonado. Y nosotros esta noche queremos hablar de todos los otros casos de personas desaparecidas en democracia. Sabemos que el caso Maldonado de por sí tiene una importancia especial frente a los otros casos, pero estamos hablando de miles de casos, más de 6.000 casos, debido a que hay fuerzas de seguridad involucradas y sospechadas. No por nada está la carátula de desaparición forzada de personas. Ahora bien, tampoco sabemos si los otros 6.000 casos no hay otras fuerzas de seguridad involucradas. Por ejemplo, el caso de Miguel Bru, claramente hubo una fuerza de seguridad involucrada. Estuvo probado esto y la Corte y el caso llegó hasta organismos internacionales como la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Nos parece importante también poner luz sobre los otros Maldonados o María Cash o el nombre que ustedes le quieran poner, sin banderas políticas, porque son personas desaparecidas en democracia, ver hasta dónde hubo o no involucrada fuerza de seguridad y por qué no se puso tanta fuerza en la búsqueda de estas personas, porque está muy bien cómo se lo está buscando y todo un país está pendiente de Santiago Maldonado. ¿Qué pasa con los otros miles? Después de la pausa vamos a hablar con un juez que se encargó de investigar y de juzgar un caso de una desaparición forzada de una persona luego de venido a homicidio sin cuerpo, sin que la persona apareciera, pero pudo avanzar. Y también con una persona que de vocación está encargada desde hace muchísimos años a buscar gente que se la tragó la tierra y ya en democracia. Después de la pausa vamos a hablar con ellos. Un banco presente junto a todos los argentinos. Banco Nación. ¡Qué elegancia! ¿Pero a dónde van con tantos descuentos en espectáculos? No sabemos ir al cine o ver ballet. Vayan al teatro pero con los lentes puestos. Ballet en 3D. Salí a disfrutar. Invertir en la vida. Osdeneo 1825. Estamos. En Provincia ART, nuestro trabajo es protegerte en el tuyo. Provincia ART, la aseguradora de riesgos del trabajo del Grupo Provincia. Bueno, estamos aquí con nuestros invitados, María Esther Cohen Rúa, la expresidenta de la Comisión Esperanza, ONG que busca personas desaparecidas. Buenas noches, gracias por venir, noches, María Esther. Y el juez Gabriel Vitale, que ya ha estado en otra oportunidad aquí hablando de algunos de los tantos casos que tiene, bueno, la causa de la Salada, entre otras, pero está aquí a propósito del caso Erika Soriano, ahora lo vamos a recordar. El juez es titular del Juzgado de Garantías número 8 de Loma de Zamora. Gracias por venir, buenas noches. Gracias, Bueno, comienzo con María Esther para preguntarle cómo ha vivido, ¿no?, todo este tiempo la búsqueda y la repercusión en los medios y política que ha tenido el caso de Santiago Maldonado, sobre todo porque ustedes están allí en el anexo del Congreso de la Nación recibiendo todo el tiempo reclamos de familiares de gente que está desaparecida en democracia. Sí, tal cual. Para mí es una desaparición entre tantas desapariciones. Luego ha tomado, digamos, un perfil absolutamente político y creo que esa polarización lo único que hace es perjudicar la investigación. Hace tiempo que yo creo que tiene que haber un organismo dedicado exclusivamente a la investigación de la desaparición de personas, a lo que es el trabajo
profundo de seguir los rastros de alguien que no se sabe qué le ha sucedido. De hecho, colaboré en 2 proyectos de ley sobre el tema, uno que fue presentado en su momento por la diputada con mandato cumplido Gil Lozano. Sí, Fernanda Gil Lozano. Fernanda Gil Lozano. La mayoría de los proyectos de ley nunca han prosperado y ha tenido proyectos de ley muy importantes. Y el último, que lo presentó la doctora Carrió con el asesoramiento mío y redactado por el doctor Bracaccini, en la que se pedía realmente eso, la creación de un organismo especializado a nivel nacional, federal, para cubrir las investigaciones, porque realmente a lo largo de tantos años, yo estoy en esto desde el año 93, y veo que se repiten una y otra vez los mismos errores, es decir, investigación a cargo de las policías locales, a veces falta de solvencia en quienes tienen que dar las órdenes de lo que se debe averiguar o no, es decir, seguimos siendo muy improvisados en el tema. ¿Qué le dicen los familiares de los desaparecidos que hablan con ustedes? ¿Qué me dicen del caso Maldonado? No, ¿qué le dicen de el olvido de una sociedad, de sus desaparecidos? En primer lugar, hay que conceptualizar que son personas desesperadas. Claro, totalmente. Entonces, no están ellos para evaluar si el sistema es bueno, si es malo, piden ayuda. Es decir, ellos mismos, que son los que están pasando el momento terrible de una ausencia inexplicable, confían en las autoridades y realmente a nivel de lo que tenemos, y lo digo con enorme dolor, porque yo tenía muchísimas esperanzas de que el sistema se fuera perfeccionando, no se logra dar las respuestas necesarias, porque no, digamos, no se toman los caminos que corresponden por gente realmente especializada en el tema. La desaparición de personas es un tema absolutamente complejo. Bueno, el doctor Vitale le ha tocado investigar ni más ni menos que el caso de Erika Soriano, que hubiera estado, yo no sé, digo, probablemente en otro juzgado, no sé si hubiera continuado o no, pero suerte que le tocó a usted, doctor, y que usted investigó, pero si no estaría como que se la tragó la tierra, si Erika no aparecía no se podía juzgar. ¿Cómo comenzó esta causa? ¿Por qué Erika desaparece en el 2010? Sí, en realidad creo que el poder contextualizar cada una de las desapariciones, como relataba, tiene mucho que ver con la posibilidad de avanzar en las investigaciones. O sea, no es lo mismo una desaparición en un contexto de una persona violenta, como es el caso de Erika Soriano. Ahí lo tenemos, es su expareja Daniel Lagostena, va camino a juicio oral como principal sospechoso de haberla matado y ocultado el cuerpo. En mayo del 2016, usted, el juez Vitale, ordenó su segunda detención porque tuvo idas y vueltas, ¿no? El caso Erika Soriano. O sea, dentro de lo que es el mundo de las desapariciones, uno puede encontrar, digamos, esas contextualizaciones que tienen que ver con el porqué, digamos. O sea, no es lo mismo la situación de Miguel Bru, la situación de Julio López, la situación de Erika Soriano, Mariana Cash. O sea, cada una de ellas como que responde a algunas particularidades. Y esas propias particularidades, acercadas o investigadas, son las que le dan los matices para poder investigar. En el caso de Erika Soriano, claramente la situación y la figura, creo que usted la aplicó, era femicidio. De hecho, usted vino acá a hablar porque fue el primero en la justicia a aplicar esta figura penal, sobre todo cuando no aparece el cuerpo, ¿no? Porque el problema cuando no aparecen las personas y no aparecen los cuerpos y uno presume que ya están muertos, es, bueno, lo vemos en la dictadura militar, que por suerte se han juzgado, pero en democracia es mucho más difícil, o hay varios casos ya de juzgamientos con la persona que no apareció. No sé si varios, pero hay, digamos, un cierto recorrido que me parece que tiene que ver con la visión de intentar de no facilitar la cuestión de que con el solo hecho de desaparecer el cuerpo, asegurar la impunidad. Se borra toda la prueba, ¿no? Exactamente, digamos, uno puede utilizar, no siempre tenemos un testigo presencial que nos dice la mató o hizo... Yo vi, claro, pero hay otros indicios. Hay otros indicios. Hoy contamos con todo el sistema tecnológico
hasta de nuestros propios dispositivos móviles que facilitan y nos ayudan hasta a ubicarnos en cada uno de los espacios en donde hemos estado o donde se han abierto diferentes antenas para poder diagramar recorridos. Exacto. Entonces, todas esas cuestiones, digamos, como que facilitan a, digamos, una nueva interpretación de la justicia que tiene que ver con los esfuerzos que hay que realizar para poder estar a la altura de las circunstancias. Bueno, ahí estamos viendo el caso de Florencia Penacci. A mí en lo personal me tocó viajar a Neuquén para reconstruir la historia de Florencia Penacci. Tremenda, muy dolorosa. Aparentemente tiene que ver con algo de drogas, una chica que nada, era una cuestión de consumo personal, así nada, como le puede pasar a muchos adolescentes, en Scalabrini, Ortiz y Cabrera, y no la busca nadie a Florencia Penacci. Yo trabajé el caso de Florencia Penacci y realmente estuve en contacto con todos los amigos. Hubo 2 amigas muy cercanas a ellas que me hacen llegar a mí el tema de la droga en el primer momento. Claro. Yo en ese momento me comuniqué con ¿El hermano? Con el policía que estaba trabajando en la investigación, que me dijo, bueno, quédese tranquila, que las conduzco a la fiscalía a hacer las declaraciones. Y después en fiscalía se desdijeron de las cosas que me habían dicho a mí en una por eso mesa. No había quedado claro. Pero estaba el tema del dealer, estuvo, exacto. Y es más, con la colaboración de compañeros de ella de la Facultad de Economía, conseguimos un permiso del rectorado, porque yo tenía una hipótesis de trabajo de que ella podía haber llegado a la facultad y lo que le hubiera pasado podría haber sucedido dentro de la facultad. Y bueno, hicimos toda una recorrida que fue muy particular, con mucho nervio, porque nos seguía gente con los walkie-talkie, etcétera. Y hubo puertas que no se logró abrir. Y bueno, yo tenía esa preocupación de que la facultad conecta con la morgue judicial. Ah, claro, y ahí en la calle Viamonte, claro. Exactamente, existen los subterráneos que se usaban para esconderse en la época de la dictadura. Bueno, qué locura, ¿no? Y yo quería que se hiciera un allanamiento sobre esos lugares para descartar, pero bueno, después la causa se fue diluyendo, realmente me reservo la opinión de que realmente no hubo demasiado interés en saber cuál ni siquiera sé qué juez lo tenía. Exacto, y yo me presenté en una oportunidad en la Fiscalía con datos que había reunido que para mí eran trascendentes, porque había una persona que atestiguaba de que se había trasladado en un colectivo a la facultad y bueno, desestimaron lo que yo pudiera decir. Por eso, no se sabe. También veíamos recién María Cash, ustedes saben que el papá de María Cash murió en una ruta buscándola a María. Sí. Lo que pedía todo el tiempo era que los autos que están confiscados, creo que en la Corte Suprema, le dieran uno porque el auto de él andaba mal y viajaba mucho, extensiones muy largas. Estuvo aquí el hermano de María Cash, yo en lo personal firmé el petitorio que está haciendo en Change para un proyecto de ley. Y bueno, y falleció en una ruta, así que, y el hermano ahora está luchando no solo por la búsqueda de su padre, sino por su hermana que todavía no apareció. Ahora, estamos en estos casos frente al caso de Erika Soriano, en donde se pudo juzgar, de acuerdo a los indicios que había, por más que no apareció Erika. Exacto. Y estamos con todo un país, y creo yo que repercusiones a nivel internacional, muchas también, porque están todos los organismos de derechos humanos, buscando con todo el tema Santiago Maldonado. La pregunta es, ¿cuál es la diferencia? No, lo que ocurre es que en la cuestión de Maldonado, sin entrar en determinaciones sobre el expediente, ya tenemos una conflictividad cultural que es justamente la compleja, de los pueblos exactamente indígenas que están en la zona reclamando por sus tierras, la cuestión de los actuales dueños de esas tierras y el posicionamiento que ha tenido la justicia en base al conflicto generado por ese tipo de situaciones. Entonces, yo digo, en cada uno de estos casos es importante siempre estudiar la contextualización y por ello, digamos, es entendible que la familia piense en un primer momento en la fuerza de seguridad como responsabilidad, porque obviamente estamos hablando de que hubo un choque de espacios entre la fuerza de seguridad y las manifestaciones. Ahora, nunca hay que descartar las demás hipótesis y más en un primer momento,
y a partir de cuáles son las que van tomando como mayor entidad, son las que van a facilitar poder llegar a la verdad. Claro, sí, totalmente. Estaba pensando, yo hablé con funcionarios de la Corte, del Tribunal Superior de Justicia de la provincia de Chubut, que no tienen nada que hacer en esto porque esto es un delito federal. Exacto. En principio. Porque lo que me decían, y tal vez usted, doctor, me lo pueda aclarar, es que la figura de desaparición forzada de persona, que involucra la participación de organismos, digamos, de fuerza de seguridad, en ese sentido estaría muy bien, porque la sospecha está en Gendarmería, etcétera, pero para que se hable de un caso de desaparición forzada, tiene que haber un Estado que niegue o un Estado que impulse. La dictadura fue claramente ambas cosas, o impulsaron o negaron. Ahora, en este caso tenemos a un Estado y tenemos un presidente que dice, vamos a investigar hasta lo último, no queremos, más allá de que pudo haber sido la Gendarmería, no está avalando esto. Así todo se puede investigar, se puede aplicar esta figura, porque si no ya pasaría a la justicia provincial. Sí, igualmente, digamos, estamos hablando de que el territorio, digamos, o la justicia que investiga es la federal, porque el corte de ruta era una ruta nacional, Sí. porque había involucrado intereses nacionales y por eso es específicamente que es la justicia federal la que interviene y por eso la Gendarmería y no la Policía Provincial. Bien. Entonces, digamos, dentro de ese esquema, digamos, la investigación que recaratuló, no como averiguación de paradero, ni Exacto. como averiguación de ilícito, el Ministerio Público Fiscal fue Sí. la desaparición, porque es una de las hipótesis que está Sí, llevando adelante. claro, claro. Ahora, ciertamente, digamos, es la investigación que va a intentar de comprobar una de las tantas que se vuelcan, pero todavía no hay ni procesamientos, ni siquiera, digamos, certezas, algún tipo de certeza. No, ni imputaciones concretas. Ni imputaciones concretas a los efectos, digamos, de poder mantener esa calificación o variar por otra. Sí hay un cambio en, una cosa es averiguar un ilícito o averiguar un paradero, a ya involucrar un poco más. Desaparición forzada. Exactamente. Perdón, sí. una pregunta que quisiera hacer. Pero ¿cómo no? Digamos, la carátula, desde la mirada del Lego, ¿no? Es como que da identidad a un hecho que en realidad no se sabe cuál fue con exactitud, o no, o la carátula es simplemente una manera de titular un expediente. No, es un esquema en el cual se investiga, pero yo no descarto seguramente que el Ministerio Público Fiscal o el juez federal que está investigando el hecho está siguiendo varias de las hipótesis seguramente. Eso dijo el juez Otranto cuando se le preguntó por qué la figura de desaparición forzada, si bien fue la fiscal, bueno, ambos, pero creo que la fiscal explicó que el delito de máxima previsto al haber estado la Gendarmería en un conflicto con los mapuches era la desaparición forzada, por lo cual se caratulaba como el delito de máxima. Yo eso no sé si está bien o no, si siempre se hace o no, no lo sé. De hecho, tengo media biblioteca que me dijo que sí y media biblioteca que me dijo que no. Culpabilidad. En realidad establece un marco para poder investigar. Es un marco. Había Con ciertamente, amplitud. como digamos, se sentía que existía la presión para que deje de ser averiguación de paradero por el contexto específico en el cual se había realizado. Claro. Y creo que, digamos, de alguna manera se suma a esa situación haber recaratulado como desaparición forzada. Pero yo no creo que hayan descartado las demás hipótesis. No, no lo descartan. El problema es que el impacto en la sociedad fue absolutamente diferente. Totalmente. María Esther, de los 6.000 y pico de Sí. desaparecidos que tenemos Sí. en democracia, ¿cuántos casos usted recuerda que estén caratulados como desaparición forzada de persona? En democracia, Sí. no recuerdo. El doctor usó una figura, ¿no? Averiguación de ilícito, que a mí Averiguación de paradero. no, averiguación de paradero es como muy mínima, ¿no? Claro. Sí. Es como esa expresión que a mí me descontrola, que es perdido. Claro. No, hay gente con paradero desconocido, no perdidos, porque Claro. perdidos es un eufemismo, no le da la seriedad al tema que corresponde, ¿no? Pero yo creo, en mi humilde opinión, después de tantos años de trabajo, que gracias a Dios hemos superado una etapa que fue terrible para los argentinos. Ujú. Y ahora disfrutamos de un valor maravilloso que es vivir en democracia.
ya poniendo la figura de desaparición forzada, estamos diciendo que como democracia estamos fracasando. Lo siento yo así. Entonces creo que habría que haber tenido otra prudencia, porque hay mucha gente muy joven que no vivió los años terribles y no tiene como una mirada romántica de algo que fue espantoso, que fue el secuestro de personas, la desaparición sin saber el paradero, tantas familias desgarradas, el exceso del Estado y bueno, y miles de cosas espantosas que nos atravesaron. Entonces me parece que tenemos que tener otra prudencia, porque antes que nada la verdad, y antes que nada el dolor de la familia. Entonces, ¿quién interesa acá? El único que interesa realmente es Santiago Maldonado. No interesan ni las opiniones de unos ni de otros. Ahora, yo me pregunto, ¿no? Yo coincido con usted, María Esther, pero también me pregunto, que es un poco lo que todos nos venimos planteando, digamos, con las informaciones que hay día a día, ¿qué pasa si finalmente se prueba que fue la Gendarmería? Entonces, digamos, la figura no está tan mal puesta, porque además no es nuevo el conflicto, esto que decía el doctor, el esquema en el cual se da. Me impresionó cuando hablé con la justicia de Chubut, cómo desde hace ya años que los mapuches se vienen confrontando con la Gendarmería, y contrariamente a lo que yo pensaba, me cuentan jueces y fiscales que han intervenido en la provincia, que la Gendarmería ha tenido antecedentes de mucha violencia contra los mapuches. Más allá de que tenemos el grupo de la RAM, Jones Guala, Resistencia Ancestral Mapuche, puede estar justificado o no justificado, no me importa. Lo que digo es que hay antecedentes de situaciones de violencia. Sí, pero por ejemplo, si corremos el escenario y vamos al conurbano, sí, vas a escuchar a alguien que te dice, me robaron el auto, la policía no me ayudara. Y gracias a los gendarmes, supe que mi auto estaba dentro de una villa. Y vas a tener otra mirada sobre la Gendarmería. Sí, bueno, habrá gendarmes y gendarmes como en todos lados. Entonces, el tema es que, bueno, en este caso... Yo opino eso, ¿no? Sí. Que, a ver, puede ser que acá se hayan cometido excesos y puede ser que algunos gendarmes hayan sido responsables, no lo sé. Pero pensar que el Estado dio la orden es otra cosa muy diferente y muy grave con la que tenemos que tener un cuidado extremo. Sí. Extremo. Habrá que ver por qué se armó una pelota de nieve y si hay un punto en donde el Estado no respondió tal vez a todo lo que estaba pasando como era esperable, minimizó el hecho, minimizó la desaparición de una persona, etcétera. Y me pregunto hasta dónde el Estado, en los otros casos que no están tan atravesados con las elecciones, la política, etcétera, está presente, o si realmente en su caso que le tocó investigar el caso de Erika Soriano, sintió que había un Estado ausente. En realidad, digamos, creo que lo hemos conversado en la previa, sí. La especialización o la capacitación de los investigadores o de los operadores que intervenimos en cada uno de estos hechos es fundamental a los efectos de poder diferenciar estas situaciones de las demás, digamos. Estos hechos se diferencian de robos, de homicidios, hasta de secuestros, porque tienen sus propias lógicas muy específicas. Algunas tienen excusas de amor, otras excusas de militancia, otras excusas de juicios. Entonces, digamos, es necesario sí entrar en que el Estado se esfuerce por, como planteaba, de intentar de buscar respuestas a través de equipos especializados o que nosotros mismos tengamos que especializarnos sí. a los efectos de poder entender qué es lo que está pasando. Bueno, fíjense el caso Pomar, ¿no? Ahí claramente no hubo mala intención, lo que hubo fue ineficacia en la búsqueda. Sí, por ahí no seguir el sentido común. Si alguien se tiene que trasladar de acá hasta acá y hace siempre el mismo recorrido y está desaparecido con un auto y toda una familia adentro, tengo que agotar todo. ¿Y cómo es en otras partes del mundo, María Esther? ¿Ustedes tienen alguna referencia? En general es un tema que también en otras partes del mundo tiene enormes falencias, ¿no? También. Sí, porque también está el prejuicio de pensar siempre que, bueno, hubo algo, el por algo será. Está arraigado en general y es a nivel mundial. Entonces, claro, primero se piensa, hubo un conflicto,
se llevaban mal, quería abandonar, estaba en crisis. Exacto. tenía Bueno, una en el caso de depresión. Erika Soriano, ¿cuántos Sí, por algo será tuvo encima suyo, Sí, Erika? sí, hubo, y de hecho, digamos, hubo varias pautas que intentaron de alguna manera dar entidad a alguna de las otras hipótesis que se manejaban, como que ella misma había abandonado a su hija, que había abandonado a su familia, había abandonado su trabajo, como se da en muchos de estos casos, digamos, ¿no? Como que intentan de alguna manera intentar de desviar la atención sobre la que termina siendo luego la posterior hipótesis. Claro. Tenemos una plaquita para que ustedes vean que tiene que ver con, unas nociones básicas que está bueno que ustedes sepan a la hora de la desaparición de una persona. Ahí lo tenemos. Cómo actuar cuando desaparece una persona, hacer la denuncia en una comisaría, fiscalía o juzgado. Pueden hacerse también de manera anónima al 0800-555-5065. Eso lo vamos a tener en nuestra página web en serajusticia.net. Aportar datos sobre la persona, la fisonomía, señas particulares, problemas físicos o psicológicos. Bueno, el equipo de unidad de personas extraviadas del Ministerio de Seguridad empieza a tramitar la búsqueda a nivel nacional a través del Sistema Federal de Comunicaciones Policiales. El pedido llega a las 4 fuerzas federales, a todas las policías de las provincias y también a migraciones. Y uno de los puntos claves es la difusión de la fotografía de la persona buscada. ¿De cuántas personas nos estamos olvidando, María Esther? ¿En qué sentido? Nosotros, como sociedad. ¿Cuántos padres de María Calla hay en soledad buscando a sus familiares y desde hay hace también años? Bastante indiferencia en la sociedad, ¿no? También. Ahora hay una herramienta increíble que son las redes sociales. Totalmente. Pero asombraría si uno pasara las estadísticas de qué poca gente comparte las búsquedas. Claro. Es decir, en este caso ha habido como un estallido porque pienso que la sociedad buscó un atajo. A veces siento, voy a decir algo que me hago cargo, que existe como una nostalgia del horror, como un no querer convencernos de que gracias a Dios hay una etapa que le hemos acabado y que no va a volver. Hay un nunca más. Entonces yo veo que acá hubo como un romanticismo del pasado, pero de la manera más atroz. Pero está el dolor de la gente que le pasan cosas cotidianas, que no militaban nada, pero que tiene la desesperación de la ausencia y de la falta de respuestas. Y hay bastante indiferencia sobre esos casos en general. Bien. Nosotros vamos a poner en nuestra página web, serajusticia.net, los teléfonos donde pueden ubicar a la fundación, donde está María Esther desde el año 1993, ¿no? Sí, Comisión Esperanza. La Comisión Esperanza, ella la llevó adelante luego de ver los horrores de los desaparecidos de nuestra dictadura militar. Gracias, María Esther. Gracias, doctor Vitale, por explicarnos que sí se puede investigar en democracia, a un desaparecido en democracia y se puede juzgar también. Gracias. Gracias a ustedes por haber estado esta noche en Será Justicia. Hasta el martes.